Muy bien. Viene medio rezagado acá el estudio. Ya habíamos quedado para el día de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Hemos venido desarrollando a lo largo de meses los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. No arranqué de Hechos capítulo 1, nos va a quedar eso en el tintero, pero concluimos el tercer viaje misionero. Ya todas las iglesias de las cuales tenemos las cartas del apóstol Pablo en el compendio de la Biblia, ya habían sido allí formadas. Algunas, como era el caso de Roma, no había tenido aún, era la excepción, no había tenido la oportunidad todavía de ir personalmente, pero en este viaje a Jerusalén habría un viaje final, un viaje que no fue como el resto, que era un viaje de ida y vuelta, un viaje de ida al cual no iba a volver. ¿El apóstol Pablo ignoraba esto? No, porque sabemos que se despidió en Mileto y le dijo, bueno, como ustedes saben, entre ustedes que he pasado, había estado 3 años predicando de día y de noche, dice, no verán más mi rostro. Él ya sabía que no iba a volver más allí a Asia Menor, a Turquía, a Efeso, a Mileto, donde había formado estas congregaciones, a la parte superior de Asia Menor, que era Galacia, le escribe a los Gálatas, Listra, Derbe, Iconio, tampoco iba a volver más, a la parte ahí de Europa, lo que hoy vendría a ser Grecia, tampoco iba a ir más. Y entonces, ahora, a pesar de que en cada lugar a donde iba, el Espíritu Santo daba testimonio de lo que le esperaba. Nosotros, hermano, hasta para cosas bastante intrascendentes estamos mirando a veces el clima para adelantarnos a ver si podemos saber qué va a pasar dentro de un rato, qué va a pasar mañana y planificar, decir, no, si llueve no voy a tal lado, si cae piedra mejor no saco el vehículo por las dudas, no sea cosa que, es decir, siempre estamos planificando a modo de poder escapar de condiciones que no sean las que nosotros deseamos. Pero el apóstol Pablo tenía una misión, no sabemos, él no nos dice hasta dónde, pero él sabía lo que le esperaba por delante, le esperaban prisiones, azotes, etcétera, etcétera, y sin embargo tenía apuro, como habíamos visto, se daba prisa porque se había propuesto estar en Jerusalén. Y entonces el capítulo 21 ya no hay más reuniones en Asia Menor, ahora es el viaje, y ese viaje, haciéndoselo corto, porque va nombrando un montón de localidades que incluso en el mapa ampliado que yo le di, no las tenemos, ahí habría que conseguir algún mapa aún más detallado, pero lo importante es que él sale de Asia Menor y va a parar a Siria, ¿no? Y allí va a Tiro y va a Sidón. Usted recuerda, si leyó los libros de los reyes, Salomón cuando construyó el templo y todo lo demás, mandaba a buscar maderas allí, comerciaba, tenía pactos con estos reyes. Bueno, allí es donde termina el apóstol Pablo desembarcando y de ahí emprende su viaje de Tiro a Sidón, de Sidón a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén. Había una cosa en común, como yo decía, es que el Espíritu también a los que estaban reunidos, a los hermanos en la fe que había en esas localidades que él fue visitando, daba el mismo testimonio, porque el Espíritu no tiene 2 versiones diferentes, como si usted mira 2 pronósticos y uno le dice que va a llover y el otro que no. El Espíritu era el mismo y el Espíritu anunciaba un mismo acontecimiento con gente que estaba totalmente aislada una de otra. No era como en nuestros días que mandamos un mensaje y ese mensaje está, un mensaje en WhatsApp o lo que sea, al instante está del otro lado del globo. Estas congregaciones estaban separadas, no había manera de que viniera uno y dijera sí, porque ya Pablo ha venido anunciando estas cosas en esta localidad. No, venía el Espíritu, venían los residentes, venían visitas, como también vino un profeta que había descendido, dice, de Jerusalén. Para nosotros, cuando lo miramos en el mapa, en realidad nos parece que es ascendido porque Jerusalén está más al sur y Siria está más al norte, pero había venido un profeta llamado Agabo
y aún como hacían los profetas de la antigüedad, que para reafirmar de una forma gráfica lo que el Señor iba a hacer, dice, se sacó, tomó el cinturón que ceñía las túnicas del apóstol Pablo y se ató a sí mismo, dice, de esta manera atarán a aquel de cuyo cinto es el dueño. Y sin embargo el apóstol Pablo seguía allí firme. Así que, como ya le hice esa introducción para que tengamos en claro de lo que está tratando, vamos a leerlo allí sin detenernos demasiado. Capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Después de separarnos de ellos, zarpamos, esa era la iglesia que estaba allí en Turquía, y fuimos con rumbo directo a Kos, al día siguiente a Rodas, de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Las naciones fueron cambiando los nombres. Fenicia, Siria, era la misma localidad donde estaba Ciro y Tidón, y allá arrancan. Y al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. ¿Qué encuentra en Tiro? Versículo 4, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Así que el Espíritu, hermano, revela las cosas que han de ser. Por el Espíritu le confirmaban las cosas que le esperaban. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos, hermano. Así que todo este viaje, hermano, estaba allí acompañado no solo por la revelación de Dios, sino por hermanos que estaban firmes y orando. ¿Por qué? Porque aún en medio de lo que desde el punto de vista humano se puede considerar adversidad, porque ser apresado, ser allí azotado y todas las demás cosas que le iban a acontecer, también iban a permitir de que el apóstol Pablo llevase este mensaje a gente que no encontraba, como hemos visto, iba a la sinagoga, iba a las plazas, ¿no? Y iba al Areópago y en distintos lugares de concurrencia pública, pero allí Dios lo conduce, si nos adelantamos un poquito en el estudio, y termina predicándole allí a uno de los jerarcas más importantes del punto de vista de los romanos. Después también le termina aún predicando al rey y a su hermana que habían asistido allí, Agripa y Berenice, a escuchar estas cosas. O sea que Dios, de alguna manera, a través de una situación adversa, abrió las puertas a que tuviera una audiencia sin pedirla, porque esta gente ansiaba verlo, y era gente que creía, porque el propio apóstol Pablo dice, por poco me convence, dice, ¿crees? Yo sé que cree. Qué importante, hermano, es poder no solamente saber, sino poder obedecer a la fe. No alcanza nomás con solamente saber, no alcanza con saber lo que dice la Escritura, sino que es necesario ser hacedor de estas cosas, tomar el paso necesario. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arrimando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Así que acá, hermano, va siendo todo el viaje de regreso, el tercer viaje, a la inversa. El viaje culmina con Pablo en Jerusalén. Y por cada lugar donde iba, encontraba hermanos. Usted recuerde que luego de la muerte de Esteban se había levantado una persecución, y muchos de los que habían creído, que estaban radicados en Jerusalén, habían salido y se habían ido a vivir a otros lugares. Y vamos a ver acá que también se encuentra con uno de los 7, dice. Sabemos de qué 7 hablaba, bueno, llegamos ahora en un momentito. Nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arrimamos a Tolemaida, saludamos a los hermanos, quedamos con ellos un día. El otro día, saliendo Pablo y los que con él estamos, fuimos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe, un evangelista que era uno de los 7, y posamos con él. ¿7 qué? 7 diáconos. Recuerda que la iglesia de Jerusalén iba creciendo, etcétera, etcétera, y eran desatendidas las mesas y demás, y se los llamó para el servicio. Pero Dios, hermano, como dice en su palabra, al que es fiel en lo poco, lo pone en lo mucho. Este hombre que fue llamado para llevar platos llenos y vacíos de un lado para otro, llevar comida, era un mozo,
Dios lo termina allí levantando y se convierte en un evangelista que sale y predica en Samaria, como nosotros sabemos allí, a pesar de que estudiaban las Escrituras y todo lo demás, no eran de las tribus de Israel, aquellas personas que habitaban allí. Va y predica el Evangelio en Samaria, le predica al etíope en el desierto. Bueno, es este mismo Felipe que ahora está en su casa y allí hospeda al apóstol Pablo, habla en plural, acá posamos con él y a los que lo acompañaban. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Acá usted puede buscar, yo busqué a ver qué era una doncella y en términos más criollos era... Porque también a veces tenemos una idea en nuestras mentes de que esto debe querer decir tal cosa y terminamos, y en términos modernos hoy sería una limpiadora doméstica, una doncella. ¿Ah? Lo puede buscar y lo puede estudiar. Esto es una palabra, no tiene mayor trascendencia, pero ¿qué le quiero decir? Hermano, es que Dios llama a personas, no hay un impedimento en el tipo de tarea en la que uno esté. No es que Dios llama allí a los príncipes, Dios llama a los sacerdotes, hermano. Él se agrada de cualquier persona. Y cualquier persona, hermano, a pesar de que tenga que cumplir con un trabajo, porque le recuerdo que la ley les decía, ¿no?, que era necesario trabajar 16 días, trabajará. No gente que dice, soy pastor y no trabajo. No, el deber de trabajar, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era pastor, era apóstol convocado por Dios y él mismo dice, yo soy de ejemplo trabajando con mis manos. Priscila y Aquila, que eran los encargados de dirigir la iglesia que estaba en Roma, tenían un oficio. De los demás, a veces no sabemos de los discípulos que eran pescadores, sabemos, otro era cobrador de impuestos, etcétera, etcétera, pero acá, hermano, esta gente tenía un trabajo, seguía haciendo el trabajo, pero a su vez cumplía con llevar adelante una obra. Y bueno, estas hijas de Felipe también habían sido bendecidas, ¿no?, y eran evangelistas. Donde iban, hermano, tenían la oportunidad, allí daban la palabra, porque es lo que hace un evangelista, predica la palabra de Dios, da a conocer el nombre de Jesucristo. Y recuerde que no estamos hablando de Jerusalén, sino que estamos hablando de Cesarea, que era donde había allí ido a parar el apóstol Pablo. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, toda la compañía. Usted recuerde que el apóstol Pablo vino acompañado con una delegación, aquella delegación que había venido y se había reunido en Mileto con Pablo, esa delegación lo acompañaba, ya no era solamente el apóstol Pablo y Lucas allí que escribía, había una delegación completa que había venido y todos estaban tratando de convencerlo de que cambiase el rumbo, de que no fuera allá. Hubieran dicho, hablando en criollo, ¿por qué mejor no volvemos y hacemos un cuarto viaje misionero y volvemos y visitamos las iglesias de Galacia, de Mileto, de allí Asia Menor, en Turquía, Éfeso, todo lo demás, y donde nos van a recibir bien? Pero había otros planes y a pesar de todo esto, ¿no?, y de que todos estos hermanos, el apóstol Pablo le respondió, versículo 13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, no insistimos más, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y viniendo también con nosotros algunos de los discípulos, trajeron consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Hasta acá, hermano, el estudio, la parte más interesante que yo quería tratar, pero no quiero extenderme ya que hoy tenemos
la institución de la Cena del Señor. Vamos a llegar hasta acá, pero le voy a dejar ahí unos tips para que usted lo estudie. Cuando llega a Jerusalén, el apóstol Pablo va y visita a los discípulos, visita a los hermanos del Señor, visita a Jacobo, que era un hermano en cuanto a la carne de Jesucristo, ¿no? Y allí de alguna manera al apóstol Pablo lo encara este hombre, cuestionándolo acerca de la enseñanza que el apóstol Pablo tenía. Recordemos que el apóstol Pablo venía de formar decenas de congregaciones por distintos países, era un apóstol internacional que había abierto congregaciones por todos lados, y llega a Jerusalén y se reúne con esta gente, y esta gente viene y lo cuestiona y dice: hemos oído de ti, dice que les dice que apostaten de la ley, de que no guarden más la ley y todo lo demás. Dice: muéstranos que esto no es así, toma acá unos hombres que tenemos, cumple los votos, págale los gastos, dice, y ve al templo y muestra que andas conforme a la ley. Y vemos que el apóstol Pablo va y hace eso. Yo se lo dejo, hermano, como deberes para que usted vea un poquito por qué pasaron estas cosas, porque es bien claro, si usted estudia Gálatas capítulo 5, que el apóstol Pablo con claridad le dice: oh, Gálatas insensatos, empezaron por las cosas del Espíritu y van a terminar por las cosas de la carne. Le digo una cosa: si ustedes se circuncidan, de Cristo se están desligando, ¿no? ¿Y por qué el apóstol Pablo, estando de visita en esa congregación, de alguna manera podemos decir, hizo lo que los otros le pedían? Yo se lo dejo de deberes, estudie estas cosas, póngalo en oración, porque el Espíritu, como vimos, iba por las distintas localidades y le revelaba una misma cosa. No nos puede mostrar dos verdades diferentes, porque verdad hay una. A ver por qué ocurrieron estas cosas. No, lo dejo ahí con la incógnita para que estudien la palabra y puedan fundamentar estas cosas y ver cuál es la manera correcta de conducirnos frente también a los demás. Que Dios les bendiga. Los dejo acá con el pastor Renzo para seguir adelante con la Cena del Señor.